a partir de la década del 70 ¿se está viendo ahí de volumen? ¿Sí? Comienza a gestarse una modificación, digamos, en la visión internacional del trabajo que tiene por fundamento una modificación técnica que es la introducción de la computarización y de la virtualización. ¿Sí? Pero sé que nosotros lo hemos hecho varias veces, pero bueno, está bien, me parece insistir en que esto implica que procesos que ahora son simplificados se trasladen fundamentalmente al sudeste asiático. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de la subjetividad productiva de la clase trabajadora en su conjunto, esto implica una fragmentación aún mayor. ¿Por qué? Porque hay una parte de los trabajadores dedicados al diseño informático y de robots. ¿Sí? Una porción que ve su proceso de trabajo simplificado por la introducción de este cambio técnico. Y una tercera parte que comienza a crecer muy fuertemente, que es la porción de la clase trabajadora que no consigue vender su fuerza de trabajo, ¿sí? A la cual nosotros denominamos, acompañando en lo que dice Marx en el Capital, población obrera sobrante. ¿Sí? Bien, en la Argentina este proceso empieza a aparecer con mayor claridad, empieza a tomar fuerza con la dictadura militar. En la década del 90 ya es manifiesta esta situación, ¿sí? De fragmentación de la clase trabajadora. Y la fragmentación de las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo, ¿sí? Para ser más preciso, no sé si se llega a ver, se manifiesta en el salario, ¿sí? En el crecimiento del no registro, ¿sí? De los trabajadores informales, que venden su fuerza de trabajo con un salario inferior al de los trabajadores registrados. ¿Se ve? Manuel, vos, si no, corregime si estoy diciendo cualquier cosa. Salario de trabajadores registrados, salario de trabajadores no registrados. ¿Se ve la diferencia? Por lo cual, estamos viendo que los trabajadores en Argentina, los y las trabajadoras en Argentina no consiguen vender su fuerza de trabajo por su valor. Están viendo diferenciarse sus condiciones de trabajo. A esto hay que agregarle el crecimiento de la tasa de desempleo y de subempleo, que está en el gráfico siguiente. Acá. Hay un montón de líneas, ¿sí? La principal es la pobreza, esta que vemos acá, alcanzando un pico de la pobreza. Tasa de no registro, ¿sí? Que alcanza el 45%, esto hacia el 2000. ¿Se ve algo? Sí. Tasa de desocupación. ¿Sí? Digo, son todas señaladores de que la clase trabajadora en Argentina está vendiendo su fuerza de trabajo en condiciones desiguales. ¿Sí? Una parte muy importante no la está vendiendo en absoluto y otra parte la está vendiendo con condiciones diferenciadas. ¿Sí? Entonces, eso es una de las primeras cosas que hay que marcar. Y este proceso de segmentación del mercado de trabajo, para decirlo sencillamente, es vehículo de la venta sistemática de la fuerza de trabajo por debajo del valor. Es decir, de que la clase trabajadora argentina no está en condiciones de reproducirse normalmente. ¿Sí? Nosotros decíamos, el capital que se acumula en Argentina tiene que compensar su atraso técnico, su atraso en la productividad. ¿Sí? Y vimos a lo largo de todos los encuentros que la apropiación de renta diferencial es su eje. ¿Sí? Ahora, en la medida en que las brechas de productividad, aunque se mantengan en términos porcentuales, más bien quieta en torno al 20%, en la medida en que la cuestión en términos absolutos implica un atraso cada vez mayor, ¿eso se entiende? ¿Sí? Digo, hace falta cada vez mayor masa de riqueza para acompañar el rezago técnico. ¿Sí? La renta diferencial, incluso creciendo, no alcanza para cubrir esa diferencia. Y entonces, a partir de la década del 70, lo que vemos es que la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor comienza a jugar un rol fundamental. ¿Sí? Una de las patas que sostiene la acumulación de capital en Argentina es esto. ¿Sí? Es que los trabajadores en la Argentina no vendemos nuestra fuerza de trabajo por su valor. ¿Sí? De nuevo, a partir de la década del 90, esto empieza a quedar muy claro. Decía, y el vehículo, uno de los vehículos de esto es la segmentación del mercado de trabajo, que vemos ahí. La segmentación del mercado de trabajo es la manifestación de que al capital que opera en Argentina no solo le sobra una parte de la fuerza de trabajo, sino que
necesita comprar en condiciones desiguales a la fuerza de trabajo, es decir, hay una parte de los trabajadores que van a acceder a la posibilidad de consumir ciertas cosas que otros no. ¿Sí? Eso es la segmentación del mercado de trabajo. Y esta segmentación se manifiesta en que en la privatización de la previsión social, el ingreso de las AFJP, en la diferenciación en el acceso a la educación. Hay que pensar que durante la década del 90 se descentraliza la educación. ¿Sí? El Estado Nacional comienza a responsabilizarse de ciertas escuelas, nuevamente corregime si está mal, pero esto implica que los estados provinciales tienen que buscar el modo de financiar al sistema educativo. Ya no es el Estado Nacional el encargado de esto. Esto tiene por resultado la diferenciación en las condiciones en las que la fuerza de trabajo se educa. Por lo tanto, se forma. La cuestión de las prepagas. ¿Sí? La extensión de la salud por prepagas. ¿Sí? Otra de las manifestaciones de la fragmentación de la situación de la fuerza de trabajo y la diferenciación en las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo, además de la salud, además de la educación, además de la previsión, es el crecimiento de los barrios privados. ¿Sí? La cuestión del espacio, el acceso a la tierra. ¿Sí? Crece muy violentamente el crecimiento de barrios privados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una parte fundamentalmente de la clase trabajadora, no solo de la burguesía, sino de la clase trabajadora, que se diferencia y necesita, para realizar las tareas que el capital le demanda, sentir que es diferente de sus pares de la clase obrera. ¿Sí? El crecimiento de los barrios privados, fíjense que no es simplemente aislarse, digamos, respecto a la vivienda, sino es empezar a aislar las condiciones de vida generales. Estamos hablando de que los barrios privados, no necesariamente en esta época, pero sí toman mucha fuerza durante la década del 90, tienen escuelas adentro, tienen clínicas adentro. ¿Sí? Digo, es la segmentación de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y es una manifestación de esto que está sucediendo que nos muestra este gráfico. ¿Sí? Una de las, digamos, otra de las cosas que empieza a tomar fuerza durante la década del 90, que en realidad viene de antes y es producto de cambios técnicos que vienen de antes, pero que se agudizan con la robotización y la computerización, es la presencia muy marcada de la fuerza de trabajo femenina, ¿sí? En la clase trabajadora. ¿Sí? Es una época en donde las mujeres masivamente acceden al mercado de trabajo. ¿Sí? Y esto digamos, trae una serie de discusiones que aparecen cuando uno revisa algo de lo que se dice en torno a esto. Uno dice, bueno, una de las principales razones es que la fuerza física empieza a ser un atributo que el capital demanda cada vez menos, o por lo menos en ciertas ramas, para la clase trabajadora. ¿Sí? Y el hecho de que la fuerza física pase a jugar menos papel es lo que permite que, desde el punto de vista del capital, un obrero varón, por lo menos respecto de esta situación, un obrero varón, una obrera mujer, sea indistinto. ¿Sí? Sea indistinto, digo, es lo mismo para el capital, si no hay fuerza física de por medio, comprarle la fuerza de trabajo a un varón o una mujer. Solo en este plano, digo, me refiero a esto. Solo respecto a la fuerza física. Pero la otra cosa que aparece muy marcadamente con esto es que la venta de la fuerza de trabajo por debajo del valor, ¿sí? De una parte muy importante de los trabajadores, hace que ahora las familias obreras necesiten de 2 ingresos como para poder reproducirse. Sea que antes era fuera de la mujer, en ese caso no cambia, pero sí el principal ingreso provenía de los varones y ese ingreso baja, es una de las razones por las cuales las mujeres salen a vender su fuerza de trabajo. Y esto, de nuevo, tiene bastante presencia durante la década del 90. Estaba pensando en... si tengo tiempo, hago un planteo con esto, porque sigue estando la diferenciación salarial hasta el día de hoy, la vemos, ¿sí? El acceso a las mujeres, de las mujeres a los empleos peor remunerados, ¿sí? a los trabajos más simples y en peores condiciones, ¿sí? Venden su fuerza de trabajo en peores condiciones, vinculados también con el retiro para parir, ¿sí? De parte de las mujeres, que eso, por eso digo, hay una discusión ahí si es el orden de las determinaciones, ¿sí? Pero el hecho de que las mujeres se retiren para parir hace que en términos generales también accedan a peores empleos, ¿sí? Porque
no le pueden dar continuidad a la carrera profesional. Lo cual reproduce la diferenciación salarial, a su vez. Yo tengo una consulta, pero no sé si Sí. tiro mucho para atrás la discusión, Sí, pero me quedo pensando, Sí. ya que arrancaste con esta cuestión de los cambios Sí. de la unidad mundial, digamos, los cambios en la base técnica, me quedé pensando, era una pregunta que creo que tenía más vínculo con el bloque anterior, digamos, pero la tiro igual. Es como que no termino de hacer como, de encontrar una unidad, digamos, entre los cambios técnicos y el proceso que termina en el golpe, digamos. Y no sé, pensaba, digamos, si la fragmentación a nivel mundial de los procesos productivos también tuvo alguna expresión en Argentina, digamos, haciendo que ciertos procesos de distintas ramas se vayan de la Argentina o se localicen, o sea, o que se vayan o se localicen en Argentina, y eso ya ha jugado en cierto, no sé, jugándole en contra de la industria, digamos, para su caída, ¿no? No sé si eso tiene algo de eso, ocurrió o lo estoy pensando en abstracto, digamos. A mí me parece que respecto de digamos, la necesidad, la determinación, digamos, del golpe, sí está la cosa del pasaje, digamos, de la expresión del carácter sobrante de la fuerza de trabajo. Eso sí. ¿Sí? Eso sí me parece que juega, digamos, en este sentido de que no es simplemente que pasa en Argentina, sino que está pasando en todo el mundo, ¿sí? Producto de este cambio técnico. Y en ese sentido sí yo lo veo. Y digamos, la forma política en la cual se realiza eso es hacer desaparecer fundamentalmente a delegados sindicales, ¿sí? Porque si uno mira quiénes son digamos, de dónde provienen la mayoría de los desaparecidos, sí vienen de la acción sindical, de la clase trabajadora. Respecto de que se relocalicen, ahí me genera más ruido. Primero porque no es Argentina la que está recibiendo la parte más simple de los procesos de trabajo, ni hablar la parte que se expande. Eso seguro que no. ¿Sí? Pero no es Argentina la cual está recibiendo esa parte más simple. ¿Sí? Por lo cual no veo que sea la baja salarial el vehículo del ingreso a Argentina de los capitales medios para producir para el mercado mundial. Y eso no sucede. Claro, y no hay un proceso de expulsión de capitales buscando justamente esa mano de esa fuerza de trabajo más simple de Argentina hacia ese, ¿no? A ver, lo que hay, digamos, lo que va a haber es en la década del 80 una contracción del capital medio fragmentado, básicamente automotriz por excelencia, pero más como consecuencia de que no hay deuda y no hay renta y no se puede ni siquiera remitir utilidades, valorizar, entonces ceden el control de sus casas matrices manteniendo una relación, digamos, de algún pago como si fuese un local de una empresa que no es la matriz, que le paga por el uso de la marca y demás, pero perdiendo la vinculación directa. Pero no por una cuestión de que responda a un cambio en los procesos productivos, porque de hecho cuando después se expande en la década del 90 el Mercosur y encuentran una base para volver a reproducir lo mismo, vuelven. Con lo cual no fue porque fueron a buscar el salario bajo, se retiraron de América del Sur, sino porque no pueden reproducir el capital chatarra, siquiera en la rentabilidad que les conviene seguir teniendo eso, y tienen que ir a un capital nacional, Macri, Sebel básicamente como expresión de los 80, Ciadea, ¿cómo se llama? Antero, es el de Renault, Chrysler Sebal, y después van a volver con el Mercosur. Con lo cual, yo diría que incluso hay más un cambio de este aspecto con la aparición del Mercosur, que responde a que tu brecha de productividad requiere una escala nueva y tenés que integrarte con el Mercosur para alcanzar la escala suficiente para tener la brecha de productividad que sea compensada con la renta, que a un cambio en la década del 70. O sea, no, lo que tenés como expresión es que hay crisis, hay deuda, o sea, todo eso es expresión de eso. Pero a vos te llega por el lado de la disponibilidad de capital ficticio, de la contracción de la demanda de materias primas posterior a la década del 80, de la crisis, que esa crisis es expresión de ese cambio, pero no te llega directamente por capital yéndose de América del Sur a... Porque ese capital está en los dos lados. Justamente el negocio del capital es tener una pata exportadora en el sudeste asiático y una pata que pueda reproducir acá bajo la forma del proteccionismo. Diferente uno podría pensar es el caso de Chile. En Chile sí uno encuentra que el capital
en la década de este proceso, desarma la estructura previa y no la vuelve a armar. O sea, se van lo que quedaba automotriz, se quedaba de capital fragmentado medio en ciertos sectores. Igualmente le queda un 10-12% del PBI industrial, que no es tan poco, digamos. O sea, puede ser poco, pero digamos, cuando uno mira los pesos industriales, sigue habiendo todavía un sector industrial que se reproduce de esta manera. Pero uno diría, el caso más agudo sería Chile, en el cual efectivamente hay como un retiro más general. En el caso de Argentina y Brasil es justamente lo contrario, es que se sigue reproduciendo lo anterior. O sea, lo excepcional de Argentina y Brasil es que la ICI no se desarma. Todo lo que la ideología de la versión financiera pone como lo nuevo es justamente lo que no está pasando. No está habiendo un cambio en la forma que tiene la Organización Internacional del Trabajo. O sea, uno mira, no sé, México y sí tiene un cambio, uno mira Centroamérica y sí tiene un cambio. Y justamente Argentina y Brasil son los países, pocos países que quedan sin haber operado esa transformación que se produce en los 70. Bueno, esta base masiva, la condición de sobrante de la fuerza de trabajo que compra el capital y que opera en Argentina, se manifiesta en las leyes de flexibilización laboral. ¿Sí? Hay que pensar que esa ley, la ley Banelco, se sanciona en el año 2000, ¿sí? Pero el capital viene avanzando con intención incluso de la década del 80 de flexibilizar las condiciones laborales. Y los sindicatos no son capaces de frenar el avance en las leyes de flexibilización laboral, incluso llegan a ser agentes de ella, ¿sí? De las leyes de flexibilización. Acá hay una serie de citas, ¿se lee? No, leo. Así se abría la posibilidad de contratar personal por tiempo determinado, se extendían los periodos de prueba, se daba la posibilidad de fraccionar el aguinaldo, se promocionaba la contratación por medio de pasantías y se reducían las cargas patronales de las empresas con el fin de hacerlas más competitivas, inclusive para aquellas que gozaban de una instalación monopólica, dice el fin, ¿no? Pero me interesaba rescatar qué quiere decir que se flexibilicen las condiciones de trabajo. ¿Sí? Sigue. Al respecto, los contratos de trabajo y acuerdos celebrados entre empresarios y sindicatos incorporaban cláusulas que, partiendo de la filosofía de la empresa, establecían las formas organizacionales por medio de equipos de trabajo, la polivalencia, la capacitación, la participación y la autonomía. En tanto, los mecanismos de flexibilidad externa se manifestaban por medio de modalidades de contratación, de contrato por tiempo determinado y en carácter de prueba, las posibilidades de fraccionamiento de las vacaciones y la disposición del tiempo de trabajo del asalariado por medio de la anualización de la jornada de trabajo. ¿Sí? En este tipo de leyes avanza el capital y de nuevo es la expresión de que hay una parte de la clase trabajadora que sobra y la expresión de la desigualdad en las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Al respecto acá en esta cita me pareció también importante que se habla de polivalencia, de capacitación, de participación y autonomía. Esto es el discurso del capital, empieza a ser el de la polivalencia, ¿sí? Y la autonomía de los trabajadores para resolver problemas que se presenten durante el proceso productivo. Nosotros hemos discutido algunas de estas cosas, pero están fundamentalmente vinculadas a que la simplificación, la conversión de los trabajadores en cada vez la realización de trabajos cada vez más simplificados implica que la tarea de aquellos que hacen el trabajo más simple es controlar una serie de procesos productivos que ocurren al mismo tiempo, controlar máquinas. ¿Sí? Entonces la polivalencia hace referencia a que lo que quiere el capital es un trabajador o una trabajadora que pueda realizar distintas tareas que básicamente consisten en controlar maquinaria. ¿Sí? Porque hay que pensar que con la robotización las máquinas se ajustan a sí mismas, por lo cual es más bien, se calibran a sí mismas. ¿Sí? Son capaces de resolver algún obstáculo que haya en el proceso productivo, por lo cual los trabajadores se limitan a tener que controlar esto. ¿Sí? De ahí la polivalencia y la autonomía. Esta idea que, de nuevo, tiene mucho énfasis, nuevamente, ahora, con el macrismo, ¿sí? La idea de la autonomía del trabajador. Bueno, es un atributo productivo que demanda el capital, ¿sí? De la clase trabajadora. Entonces, decía, la impotencia que tiene la clase trabajadora para frenar esta situación se manifiesta también en la fragmentación de la CGT y el nacimiento de la CTA durante este periodo. ¿Sí? Nacimiento que viene muy vinculado
algo que también ahora en un rato voy a decir, que es el proceso de privatizaciones y el achicamiento del gasto público. Cuando se achica el gasto público, una de las principales manifestaciones que tiene es que baja el salario de los trabajadores empleados por el Estado. ¿Sí? Ese es el núcleo que agrupa la CTA. ¿Sí? De nuevo, están las leyes de flexibilidad, digamos, de flexibilización laboral, quiero decir, se consagran con la ley Banelco del año 2000. La ley Banelco viene de la frase esta que dice, ya no me acuerdo quién era. Moyano. ¿Moyano? Lo denuncia. Moyano denuncia que los senadores dicen esto lo arreglo con la Pero Banelco. yo tengo, por ahí es un recuerdo, pero que un senador dijo, El si no lo senador de pasamos... Entre Ríos, Ahí va. no me acuerdo el apellido, ¿Hasta cuarto? ¿No? y lo denuncia Moyano. Que si no lo arreglamos, digamos, diplomáticamente, lo arreglamos con la Banelco. ¿Sí? Acuerdo es el que después. Junto acuerdo del Sí. secretario parlamentario. Albacino, Igual, Baracino, algo esto así. que está planteado ahí es Ley Nacional de Empleo, que es 93-94, que es la que introduce, no me acuerdo si es 93, 92, 93 debe ser. Claro. Esto es la ley. Sí, ley de contrato ley de empleo, Ley Nacional de Empleo. Sigue rigiendo la ley de contrato de trabajo, pero se introduce. Sí. Incluso se introduce para que acuerdos de menor alcance vayan por encima del contrato de las leyes generales, ¿sí? Que abarcan al conjunto de los trabajadores. ¿Para qué? Para fomentar los acuerdos por empresa, ¿sí? Para poder fragmentar las condiciones de trabajo. Todo eso es la expresión de esto que estamos viendo, del pasaje a condiciones sobrantes de los trabajadores, de no poder vender la fuerza de trabajo por su valor. ¿Sí? Bien, y ligado con esto, con el crecimiento de la población obrera sobrante, aparece evidentemente el movimiento de trabajadores ocupados. ¿Sí? Hay que pensar que durante toda la década del 90, en muchos casos también, trabajadores y trabajadoras que fueron expulsados producto de las privatizaciones, es donde comienza a crecer el movimiento de trabajadores desocupados, que hacia el final de la década, con la resolución de la convertibilidad, van a tener una presencia muy fuerte. Flamarique. La mariquera. Creo que es algo que ya circula bastante, pero me parece que está bien recordar. El método piquetero responde justamente a la condición de sobrante de los trabajadores. ¿Sí? No poder frenar el proceso de producción hace que se intente interrumpir el proceso de circulación de las mercancías. ¿Sí? Por eso el piquete como expresión del movimiento de trabajadores desocupados. ¿Alguna cosa con esto? Si no, voy a otra de las formas de compensación que tiene mucha presencia durante la década del 90, que es la sobrevaluación de la moneda. ¿Sí? Nosotros en otros encuentros hablamos de cómo la sobrevaluación opera de manera directa o de manera indirecta para apropiarse una masa de riqueza de todas las mercancías que salen, que se exportan. Como las mercancías que se exportan de Argentina son las que provienen de la producción agraria, es para retener renta en la tierra. En realidad, el orden es, porque hay renta en la tierra, se puede aplicar la sobrevaluación, ¿no? Bueno, la sobrevaluación durante la década del 90, primero viene desde la hiperinflación. Nosotros no hablamos de la hiperinflación, pero la hiperinflación implica la reducción del 20% del salario entre el 85 y el 90. ¿Sí? O sea que ya comienza la convertibilidad con una bruta reducción del salario de la clase trabajadora, que ya había sufrido un 40% con la dictadura. Entonces, ya desde el 90 la moneda estaba sobrevaluada. ¿Sí? Con la ley de convertibilidad lo que se establece es que el Banco Central no puede imprimir billetes si no hay dólares en sus reservas que los respalden. ¿Sí? Y el tipo de cambio nominal se establece en 1 a 1. Eso es lo que fija la ley de convertibilidad en el 91, en el año 91. Por lo cual, el peso pasa a estar sobrevaluado mientras dure la ley de convertibilidad. La sobrevaluación es más o menos del 100%, o sea, según el cálculo que entiendo de Juan Íñigo, el tipo de cambio de paridad aproximadamente en toda la década hubiera sido 2 a 1. ¿Sí? Se establece una sobrevaluación del 100% al fijarse el 1 a 1. ¿Sí? Ahora, la sobrevaluación, que es un vehículo de apropiación de la renta, ¿sí? Siempre que sale esta discusión sobre los 90, es cuando vuelve la cosa de pero que los terratenientes no se daban cuenta que les estaban sacando la plata.
¿sí? Bueno, yo me olvidé ese gráfico, me olvidé de incluirlo. Durante el menemismo, creo que lo calculaste vos, Juan, 78% de la renta va a parar a no terratenientes, ¿sí? Que es un porcentaje mayor que el del alfonsinismo, creo que solo superado, ni siquiera superado por el kirchnerismo, ¿sí? Por lo cual, una parte muy importante de la renta no está yendo a manos de los terratenientes, pero les dan el predio de la sociedad rural y Menem ahí es cuando dice que me veían rubio alto y de ojos celestes, ¿sí? Los terratenientes. Entonces uno puede decir, bueno, evidentemente no son tarados, evidentemente operan como representación política, en su representación política. Ahora bien, los terratenientes, este mecanismo evidentemente por algún lado se les escapa. ¿Sí? Uno puede decir, lo saben, pero sin embargo, cuando le están sacando la renta, aplauden al gobierno neoliberal porque le ajusta el salario del trabajador. ¿Sí? Y en el ¿Por qué? acceso Porque tiene más saldos exportables, al haber menos consumo interno, entonces tiene más saldo para exportar, porque si es toda pérdida, es difícil aceptarlo, digamos, el argumento. Es menos Claro, ganancia. tiene que haber alguna compensación. Hay una cosa ahí, a mi modo de ver, que No puede ser solo no es ideológico. un argumento mío, ¿no? Obviamente, pero la sobrevaluación es, para decirlo así, democrática. Es para todos. ¿Sí? Entonces, a los terratenientes se les aparece que les están sacando su riqueza, cuando hay un impuesto que los afecta directamente. Si no, tienen que decir, esto está mal para todos. Ahora Menem elimina las retenciones. Las retenciones venían desde la década del 50. Claro, porque estaba olvidando decir eso. Se elimina el último resario, que digamos, la Junta de Acción de Grano se elimina, se eliminan todos los elementos que aparecen La regulación de los en la precios. regulación y se presenta como el gobierno plenamente liberal. Entonces lo que dicen los tratamientos es, esto es lo que pedimos siempre. Que no nos toquen la renta directamente. Es ideológico, digamos. No, a ver, ¿qué forma política tiene? Es como, a ver, la clase obrera frente a la inflación tiene una capacidad de lucha muy diferente que frente a si te bajan el salario nominal. Si vos te bajan el salario, no sé, cuando te bajan el salario 20% nominal, no sé, Sí, el 13% de los 13%, salen todos los trabajadores estatales y lo frenan. Cuando se le baja el mismo porcentaje Kicillof y inflacionaria, lo aplauden. No lo aplauden, tenían sin votarlo, pero digo, no aparece, digamos, los sindicatos lo aplauden. Digo, la forma en la cual toma algo que te quita lo mismo, hace a tu acción política. Vos podrás decir, la inflación son los monopolios, vos podrás decir, la sobrevaluación es un efecto del mercado. Claro, Hasta que se pone muy evidente que no es un efecto del mercado, porque cuando empieza a aparecer la crisis y empieza a aparecer la situación de que es insostenible la sobrevaluación, la propia sociedad rural aplaude la devaluación. Pero digo, mientras aparezca como un mecanismo de mercado, vos decís, bueno, el mercado es así. Es difícil, claro, porque es universal. Digo, vos decís, bueno, para la clase obrera, por me parece que el ejemplo de los salarios es como de la misma manera. Vos dirías, que bajaban se de dos formas, pero uno fueron los monopolios y el gobierno me defendió, pero el gobierno emitió para que haya inflación. No, yo no soy monetarista, yo no creo en la emisión, para mí la inflación es por monopolios. Viene otro y te baja el sueldo, y siempre te baja mucho más por inflación que por baja nominal. Bueno, siempre sacas más renta de la tierra por sobrevaluación que por impuestos directos, pero cuando pones un impuesto directo, tenés capacidad política de denunciarlo. Sí, además eso es lo único que paga, digamos. Claro, no sos paga, vos el que es paga. discriminatorio, Es incluyente. Eso aparece. Es incluyente, va contra la propiedad, porque además el argumento de siempre es va contra la La propiedad. sociedad rural siempre dice el tipo de cambio nos perjudica, no es que no lo saben. Claro, Porque eso. ponen la memoria se lo dicen. Lo sabe. Pero no tienen capacidad política de decir más que estás en contra del mercado. Salvo cuando aparece como regulación del tipo de cambio, como aparece como, digamos, cuando ya aparece como control de cambios, entonces ahí sí se puede oponer. Pero de nuevo, cuando empieza a ser una cuestión sectorial, excluyente. Sí, más o menos cuando hubo ahora control de cambios con Kicillof, la sociedad rural estaba en contra. Y esa es una forma de sobrevaluar. Pero es una forma de sobrevaluar con un cepo y con un control de cambios. Pero está bien, ahora, aún así es Era para todos, claro. era para todos, pero era introducción total. Sí. Ahí era democrático, todo el mundo tenía cepo. Claro, a mí me parece que ese es Es que no es solo democrático, es que sea un mecanismo de mercado. La convertibilidad aparece en un momento como si fuese el propio mercado. Vos tenés las reservas, lo mismo que pasaba en el modelo exportador. Aparece como un mecanismo de mercado. Vos lees los autores liberales, lees los autores económicos de ese periodo y dicen que es el momento en el cual el Estado interviene. Se está regulando el tipo de cambio. Sí, también hay que pensar que, eso ya es como un poco más especulativo, pero
toda la cosa, el pavor del Estado, de los terratenientes, es porque el Estado es el que te saca la renta. El Estado es el agente que toma riqueza de un lado y la pone en el otro. ¿Sí? Entonces todo lo que haga el Estado para los terratenientes es, por lo menos, hay que mirarlo con una lupa. Y en la relación de la cantidad de valores de uso que pueden conseguir, si se abaratan las mercancías, el terrateniente capaz que tiene menos proporción, pero accede a más cosas, a más cantidad de valores de uso. Eventualmente sí. Lo que pasa es que cuando le están sacando el 78% de la renta, hay que... Está bien, es verdad que es un contexto donde Digo, la el renta no está M2 del subiendo. 2000, del 90 y eso. Habría que ver ahí, o sea, porque también es verdad que las mercancías se abaratan para todos en ese caso. ¿Sí? Sí es cierto que algo que voy a ver un rato, la sobrevaluación lo que hace es abaratar mucho las importaciones y entonces los terratenientes la fugan. Claro. Eso sí. De todos modos, por más que algún terrateniente sea consciente de esta apropiación de renta, o sea, la fuerza política no le da para mucho más que cacarear, digamos. Sí. Digo, objetivamente no Sí. podría, y de hecho avanzar demasiado sería también poner en riesgo una dinámica que a ellos los mantiene en pie, Sí. como terrateniente. Sí. Entonces, sobrevaluación de por medio, una parte importante de la renta queda disponible para que sea apropiada por los capitales industriales, ¿sí? Que operan en el ámbito nacional. La sobrevaluación tiene su contracara, esto que salía recién, que es la fuga de capitales. ¿Sí? Si uno mira los gráficos de crecimiento de la deuda, es igual el crecimiento de la fuga. ¿Sí? En tanto en cuanto el Estado no establece, el gobierno del Estado no establece límites a la posibilidad de fugar los dólares, lo que hacen los terratenientes y el capital industrial es con la plusvalía que apropian, transformarla en dólares que están abaratados y fugarla. Lo cual renueva la necesidad de riqueza para mantener la convertibilidad. Porque uno dice, se podía sostener la convertibilidad en tanto y en cuanto hubiera dólares con los cuales respaldar los pesos que hubieran en circulación. Cuando se fugan esos dólares, hace falta renovar el flujo de dólares para mantener la convertibilidad. ¿Sí? Entonces, el mismo proceso que genera necesidad de deuda, la realimenta. Porque yo no estoy diciendo, algo que me parece que es más o menos evidente a esta altura, después de lo que puso Juan, que la convertibilidad se sostuvo fundamentalmente con deuda externa. El Estado argentino tomaba préstamos a los fines de sostener la sobrevaluación de la moneda. Ahora, otra de las cosas que trae la sobrevaluación consigo es la posibilidad para los capitales medio fragmentados de renovar la maquinaria abaratada. ¿Sí? Por eso, aunque no es sustancial, se achica la brecha un poco de productividad a lo largo de la década del 90. ¿Por qué? Porque hay ciertos capitales que están renovando su planta. ¿Sí? La otra cosa que viene, que en realidad es vehículo de la sobrevaluación, no es la razón por la cual ocurre, pero es justamente lo que lo media, es esto que yo no sé si quedó claro, intenté decir durante la primera parte, que es, en la medida en que la brecha de productividad crece, a los pequeños capitales, a los capitales medios que están en contacto con los pequeños capitales, pasa a convenirles importar que mantener en pie a los pequeños capitales. ¿Sí? Lo cual es otra de las razones que hacen. En términos generales, los capitales se centralizan. En general. Esta brecha de productividad acentúa la centralización. Primero, porque a los capitales medios ya deja de convenirles relacionarse con los capitales, con los pequeños capitales. Segundo, porque la sobrevaluación es el vehículo de que desaparezcan estos pequeños capitales por la competencia con la importación. ¿Sí? Entonces, nuevamente, lo que Basualdo y otros dicen que es proceso de desindustrialización, en realidad es un proceso de centralización del capital. Y eso es lo que uno tiene delante durante la década del 90. ¿Sí? La liquidación de una masa de pequeños capitales. Hay una cuestión que decimos antes, que la escala de eso, con la nueva tecnología, llega a una escala en la cual el mercado interno ya no alcanza. Y eso tiene como base el Mercosur. Cuando uno mira el Mercosur, aparece como, digamos, un cambio sustancial, pero en realidad lo que hace es que cuando uno mira Brasil, Brasil tiene las mismas características que Argentina, simplificando mucho, pero no, tiene la misma que Argentina en una escala más grande. También tiene una productividad muy baja, todo el capital industrial brasileño tiene una productividad baja. De hecho, cuando uno mira las exportaciones industriales brasileñas, el principal destino es Argentina. Entonces se presenta como una potencia mundial,
en exportación de materias primas, hierro, soja, pero cuando va a lo industrial es su mercado interno y como mucho Argentina. Con lo cual, imagínense si depende de Argentina, qué potencia puede ser. Y cuando se expande la escala, eso le permite a Argentina acceder en parte al mercado brasilero, pero ¿con qué condición? Que las mismas empresas que están en Argentina están en Brasil. Entonces, ¿qué hacen? En los dos lados reciben subsidios, en los dos lados reciben... Y dentro de los subsidios, ¿qué reciben? Un subsidio por exportar. Entonces, reciben en Argentina un subsidio por exportar, reciben en Brasil un subsidio por exportar, y se exportan mutuamente y tienen más o menos, según el tipo de cambio, según cómo están los salarios, van regulando. En un momento se exporta más de la Argentina a Brasil y el saldo es favorable a Argentina, que es un poco lo que pasaba en los 90, y después se revierte y pasa a ser un saldo Ahora favorable a los Brasil. salarios están más Ahora- baratos en Brasil. ¿No? Sí, todavía están decidiendo. Están viendo hacia En dónde este van. momento ahora, En este mientras momento nosotros hablamos de esto, ellos están están decidiendo. decidiendo. Pero digo, la ampliación de eso genera que esta posibilidad de importar tecnología se incorpore en una tecnología, se expanda y requiera más escala. Por lo tanto, requiere de un mercado protegido, porque hay una brecha, porque sigue siendo el mismo capital fragmentado que la propia renta bajo su valor y deuda para reproducirse, no tiene la potencia de exportar al resto del mundo, pero le aparece la potencia de exportar al Mercosur. Entonces, ¿el Mercosur qué es? Básicamente es un acuerdo aduanero, de todo el mundo la aduana de automotrices es del 5 o 10%, el Mercosur el 35%, y donde todo opera en un precio de autos más caros, y eso le permite de alguna manera un nuevo aire de escala que solo el mercado interno no lo alcanzaba. Bueno, iba a hablar, el Mercosur va por este lado, ¿sí? No tiene, digamos, tiene una incipiente integración, pero no va más allá de eso. La otra cosa que pasa que tiene una cierta relación con el Mercosur es que cuando la moneda está sobrevaluada, y en la década del 90 eso aparece con mucha claridad, Argentina en particular se transforma en empieza a recibir fuerza de trabajo de países migrantes y de Perú. Países limítrofes y de Perú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sobrevaluación de la moneda le permite incluso a los trabajadores que consiguen vender su fuerza de trabajo en condiciones paupérrimas, transformar lo que ganan en pesos en dólares y enviarlo a sus familias, o sea, que estén en otro lugar, en otro país. Eso, perdón, aumenta la magnitud de la población obrera sobrante. Eso es un vehículo para la baja del salario y es algo que ahora nuevamente empieza a quedar muy claro con la situación, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Sí? Que la fuerza de trabajo migrante hace el trabajo aún más simple y en peores condiciones. ¿Sí? Entonces tira para abajo el valor de la fuerza de trabajo. En Argentina eso tiene mucha fuerza. De hecho, en la década del 90 empieza, no sé si se acuerdan, vieron esa etapa de la revista de Haddad. ¿Se acuerdan cómo era la primera, que es la cara de aparentemente un migrante, diciendo, viven, describiéndolo al estilo, viven en habitaciones hacinadas, comen, ¿sí? Como si fuera una peste bubónica, que llegan al país a sacar el trabajo a los argentinos. ¿Sí? Y de ese momento también es la bandera de la UOCRA, ¿se acuerdan? Reclamando que el trabajo fuera para los argentinos. ¿Sí? Bueno, nuevamente empieza ahora, ¿no? En 2018, todavía la xenofobia está siempre presente, pero en los momentos de contracción se agudiza. En los momentos de contracción más sobrevaluación se agudiza más. ¿Sí? Y eso tiene una presencia fuerte también a lo largo de toda la década. Bueno, digamos, si no recuerdo mal, la posibilidad de circular por el Mercosur sin mostrar el pasaporte es posterior a la década del 90, creo que es en los primeros años del 2000. Pero la integración regional y la posibilidad de la circulación de la fuerza de trabajo va en esa dirección. ¿Sí? Bueno, entonces, decía que la sobrevaluación... quería marcar algo respecto de lo que decía Juan sobre los precios de la industria automotriz. Es para aclararlo en términos generales más allá de la industria automotriz. Cuando uno dice, los capitales consiguen sostenerse vendiendo, esto pasa con los autos, ¿sí? Vendiendo, por ejemplo, en Argentina, más caro de lo que venden en otros lugares del mundo. ¿Sí? Bueno, ahí pueden estar pasando dos cosas. ¿Sí? Si esto se reproduce en el tiempo, uno tiene que preguntarse de dónde sale la posibilidad de consumir algo más caro. ¿Sí? Y yo lo traigo porque siempre, a mi modo de ver, es importante recordar que el consumo de la clase trabajadora no es la finalidad para la cual existe el modo de producción capitalista.
el consumo de la clase trabajadora es un momento de reproducción del capital. Entonces, si la clase trabajadora accede a consumir algo más caro acá que en el mundo, hay que preguntarse de dónde le sale esa posibilidad. ¿Sí? En el caso de la industria automotriz y en el caso de la mayoría de las mercancías, sale de la renta diferencial de la tierra a través de la acción del Estado. ¿Sí? Pero nuevamente, me parece importante marcar que si esto se sostiene, o bien está pasando que la clase trabajadora no se está pudiendo reproducir en condiciones normales porque tiene que consumir algo más caro y por lo tanto va a dejar de consumir alguna otra mercancía, o bien hay que explicarse de dónde le sale la posibilidad de consumirla. ¿Sí? Entonces, lo que sucede con la industria automotriz es un índice de la forma política general que toma el proceso acá y el accionar del Estado como el vehículo de esa forma general. Entonces, digamos, dos formas de una forma de apropiación de la renta, que es la sobrevaluación, una forma de compensación, que ya vimos, que es la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, y nos falta la otra pata, que tiene mucha presencia durante la década del 90, que es la deuda. ¿Sí? Durante toda la década está entrando riqueza a Argentina, y de nuevo, es importante, me parece nuevamente marcar, que ingresa deuda porque es capital que sobra en el mundo. Por eso hay dinero para Argentina. Primero porque Argentina termina pagando, con los Kirchner termina pagando menos. No está claro, si no me equivoco, no está claro cuándo menos terminó pagando, pero pagó menos de lo que le dieron. O sea que entró en esa riqueza. Pero además, la pregunta es, ¿por qué un capital le prestaría a Argentina cuando tiene que renovar permanentemente sin poder pagar cuando vence los créditos? ¿Por qué ocurriría eso? Porque es un capital que no consigue valorizarse normalmente en algún otro lugar. ¿Sí? A eso apuntamos con que es un capital ficticio. Y me parece a mí lo que charlábamos antes, es que la resolución de que es ficticio es después cuando se ve que se le quita una parte de lo que se prestó. Digamos que no se devuelve todo lo que entró. Eso muestra que hubo alguien que prestó que perdió. Por ahí eso que perdió está prorrateado, por ahí hay alguien que perdió y otro que ganó, pero desde el punto de vista del conjunto, alguien perdió. Eso es lo que muestra que ese capital sobraba. Y por eso llega a la Argentina. Entonces, la década del 90, digamos, que Argentina consiga compensar, que los capitales medio fragmentados consigan en Argentina compensar su menor productividad, se explica por la crisis de sobreproducción general que no termina de manifestarse al día de hoy, sostenida con crédito. Y eso es lo que ocurre en Argentina durante la década del 90. ¿Sí? Nuevamente, explicarse la centralización de capital, explicarse el acceso a la deuda por el transformismo o por la valorización financiera aplicada a través del transformismo, me estoy refiriendo al planteo de Basualdo, ¿sí? No sé si lo conocen, pero el punto es, hay valorización financiera y la valorización financiera se aplica a través de que los partidos burgueses descabezan a la clase trabajadora de sus cuadros. Los cooptan a través de plata, fundamentalmente. Bueno, nuevamente. Perdón, Guillermo, de vuelta. Basualdo dice que... Rodrigo. Sí, igual. Transformismo, decís que la valorización financiera se transforma en qué. No, perdón. Estoy reponiendo el planteo de Basualdo. Basualdo dice, hay valorización financiera. ¿En qué consiste la valorización financiera? Bueno, en algo que en parte es una manifestación real. La tasa de interés es positiva durante toda la década. ¿Sí? Él dice, bueno, ¿cómo se aplica esto? Esto se aplica de diferentes maneras. Empieza a aplicarse durante la dictadura, con las desapariciones, se disciplina a la clase trabajadora vía hiperinflación y se la descabeza con el transformismo. El transformismo es una categoría de Gramsci, no importa. ¿Sí? Pero lo que quiero marcarles con esto es que el planteo de Basualdo es, esto se impone por la capacidad política que tienen los grupos concentrados que operan en Argentina para imponer su modelo de acumulación. ¿Sí? Se explica por la potencia política que tiene una fracción social, que impone sus propios intereses, que son la valorización financiera. Fíjense que, así dicho,
es una cuestión de correlación de fuerzas nacionales. Sacando que es voluntarista, además explica digamos, la forma de acumulación por una cuestión nacional, cuando lo que nosotros planteamos es no es una cuestión simplemente nacional. Esto se realiza nacionalmente, pero se explica por una situación, digamos, por un proceso que ocurre en el mundo, que ocurre en la unidad de la acumulación de capital. ¿Sí? Además, la valorización financiera, yo decía, digamos, se apoya en una porción de algo que sucede, que es que hay capitales industriales que acceden a crédito en el mundo a una tasa de interés menor a la que lo aplican acá. ¿Se ve el punto? Digo, toman crédito a una tasa de interés, lo ponen en el banco acá, le pagan una tasa de interés mayor, devuelven, se quedan con la diferencia. Eso es lo que dice Basualdo. Bueno, eso en parte ocurre, ¿sí? Pero, primero, ocurre porque existe por esta superproducción general. Pero además, condición para poder hacer esto es que esté sobrevaluada la moneda. Porque piensen que uno puede acceder al crédito y devolverlo con una moneda acceder al crédito en dólares y devolverlo con una moneda sobrevaluada, sería barata la devolución de ese crédito. ¿Sí? ¿Eso se ve? Digo, piensen que yo estoy tomando una tasa de interés en X cantidad por ciento en dólares. Yo la traigo a Argentina, la transformo en pesos, la pongo en el banco, cobro X más algo, me quedo con la diferencia. Ahora, yo tengo que devolver eso en dólares, porque yo me endeudé en dólares. Por lo cual, para sostener eso, tengo que poder comprar dólares baratos, porque si no, no me conviene traerla acá y transformarla en pesos a la tasa de interés. ¿De dónde salen esos dólares? Para sostener la valorización financiera. De la deuda. ¿Sí? Entonces digo, más allá digamos, de hacerle la crítica a Basualdo por su planteo concreto, a mí me parece más importante marcar que uno tiene que mirar de dónde sale la riqueza social que sostiene esos mecanismos. ¿Sí? Que ese es el punto en definitivo. Que si uno se queda con eso solo y no se explica de dónde viene esa posibilidad, bueno, claro, hay valorización financiera. ¿Sí? Entonces, la crisis del 2001 se explica fundamentalmente cuando se corta el financiamiento para la Argentina. ¿Sí? Lo que sucede es que no sucedió solo acá, sino que es algo que empieza a mediados de la década, empieza a manifestarse, que hay países que no pueden devolver su deuda, no pueden devolver lo que deben, pero en la medida en que no hay dólares, que no hay préstamos, que no hay deuda disponible para sostener la convertibilidad del 1 a 1, esto se realiza a través de la acción política que se lleva puesta a la convertibilidad en el 2001. ¿Sí? Respecto del 2001, bueno, hay otras explicaciones. Una cosita para... No sé qué... Bueno, en toque cerrado. Una cosa corta para... Digamos, se llega al 2001 efectivamente con un proceso por el cual a nivel mundial hay una crisis mundial en el 2001 que empieza a arrancar en realidad a mediados de los 90 con la crisis del tequila, después la crisis del sudeste asiático, la crisis de Brasil, y lo cierto es que Argentina aparece como el último país de ese ciclo de crisis, lo cual también hace que Argentina siga recibiendo crédito cuando el resto ya empezó su crisis, ya depuró parte del capital ficticio y Argentina va engendrando una crisis más grande. En ese movimiento la sobrevaluación juega un rol importante porque al estar sobre la moneda, aunque el producto estaba estancado, la apariencia es que no está estancado, es que está creciendo. Cuando uno mira la medición del PBI tradicional, da que crece. En realidad está creciendo físicamente, pero en términos del valor de las mercancías, no está creciendo. Y eso lo que va haciendo es que está creciendo el desempleo, está creciendo el déficit fiscal, está todos síntomas de que la economía está yendo a una crisis, pero todavía el producto está creciendo, medido en términos de una moneda sobrevaluada que no refleja la verdadera capacidad de producir valor. Entonces, la propia, forma de apropiación de la deuda y la propia forma de apropiación de la renta engendra una apariencia que hace que esto parece sostenerse más allá de lo que había engendrado Brasil, lo que había engendrado Rusia, lo que había engendrado otros países que van cayendo antes. Y eso también explica que la magnitud de la crisis argentina es más grande. Porque mientras todos ya fueron depurando y descomprimiendo esta bola de endeudamiento, la Argentina pudo sostenerla
Y de hecho también hay un punto en el cual el propio Banco Mundial, porque uno dice, bueno, pero esto es evidente que está por estallar, pero el propio Banco Mundial no puede cortar los créditos porque pondría en evidencia que le prestó a un deudor insolvente. De hecho, la crisis del 2001 se lleva puesta toda la cúpula del FMI y del Banco Mundial, a lo cual tiene que hacer una autocrítica de por qué le prestaron a Argentina si Argentina era insolvente y un montón de funcionarios que los echan porque era cómo prestaste tanto a un país que no tenía capacidad de pago. Digo, porque también esto del capital ficticio toma formas en las cuales el que va prestando en un momento tiene que seguir prestando porque si no se pone en evidencia que se no puede pagar. Que sobraba, Que sobraba. Entonces, termina cuando en el 2001 ya es tan evidente que el capital a nivel mundial está en crisis y necesita cobrar, pero incluso ahí consigue el megacanje. Claro. O sea, ni siquiera es que se corta el crédito. Pero ¿qué pasa con el megacanje? Está en la contracción de Argentina que todo lo que entra sale automáticamente. Y ahí es donde se pone en evidencia que no hay forma de sostener esto y ahí estalla la crisis. Porque si no, también parece que se corta la frente, no se corta. Claro, se sostiene todo lo posible. Si le meten el megacanje, que es una masa. Claro. O sea, 2 días antes de estallar la crisis le regalan. Sí, y sale de la rueda diciendo qué lindo. Ahora, cuando vos decís que tenés un capital que sobra, ¿no? Y por ejemplo tenés África entera. Pero no tiene apariencia que pueden pagar. No digo, pero ahí digamos tenés ahí hay gente que necesita comer, que necesita, o sea, uno podría decir, ese capital no encuentra en esos lugares posibilidad de valorización. Pero no tiene los atributos. No, pero digo, iniciar ahí un proceso, digo, no, porque los atributos también son creados por el capital. Entonces digo, porque ahí se arma una que uno, qué sé yo, también uno no entiende todo, pero digo, ahí uno tiene algunos baches, es decir, ¿por qué morderse la cola cuando vos tenés población sobrante, que pueden ser potenciales productores, potenciales consumidores? Pero espera, ahí... Pero los chinos ahora se fueron, tiraron una línea en África, no sé Sí. cómo estará eso, que creo que debe tener que ver con algún razonamiento similar a este. Digo, ahí tenés una población que tiene que hacer una casa, tiene que hacer camino, tiene que morfar. Yo te respondo muy generalmente, no creo que te satisfaga, pero uno dice, si no se van a valorizar a la tasa, para valorizarse la tasa de ganancia normal, tienen que poner en movimiento la productividad del trabajo media. ¿Sí? La productividad del trabajo media, supongamos, es la China. ¿Sí? Por lo cual tienen que poner, no solo tener la fuerza de trabajo capaz de tener esa disciplina y esa capacidad de trabajo misma, ¿no? Sino que tienen que poner en movimiento la maquinaria que es la portadora de la productividad del trabajo. Bueno, si no pueden hacer eso, ¿sí? Porque no están los salarios chinos o coreanos, tienen que encontrar una fuente de compensación para esa situación. ¿Se ve? Digo, si no pueden producir con la tasa de ganancia, tienen que encontrar una manera de riqueza que la compense. O bien es pagar miseria, ¿sí? Pero tenés que poder pagar miseria a un obrero que pueda hacer el trabajo que se le exige. ¿Sí? O bien tenés que encontrar alguna otra forma de compensación del atraso técnico. Que eso es lo que encuentran en Argentina, en Brasil y no en muchos lugares más. Entonces digo, si no hay alguna manera de compensar la situación en la cual iniciarían un proceso de acumulación, digo, siguen siendo capitales que sobran. Después, eventualmente encuentran esa fuente de valorización, eventualmente van al banco conforman un fondo de inversión y compran los títulos argentinos de ahora que pagan una cantidad imposible y consiguen apropiarse de la tasa de interés. ¿Se ve lo que quiero decir? Digo, puede ser que sucedan esas cosas. Ahora, en términos generales, no quita que si no tienen una fuente de compensación, es capital que sobra. Lo que pasa es que, perdón, lo digo, para poner un ejemplo muy gráfico, vos sos un jubilado italiano y el banco viene y te dice, no, mira, vamos a, este país africano necesita camino, ¿vos invertís ahí? ¿Se entiende? O sea, después el resultado es que vos invertís en los bonos de Argentina que te está dando esto. El resultado es que eso después, los bonos terminás dándoselo a un fondo buitre que termina negociando, vos cobrás una ínfima parte, pero bajo la forma que tuvo la inversión original, era de que vos estabas invirtiendo en un lugar que tenía alguna seguridad mayor que invertir en un país africano. Entonces, eso es lo que está en juego ahí en términos de por qué. De hecho, dentro del grupo del Banco Mundial, que está la AID, la Asociación Internacional de Desarrollo, financia préstamos en África casi sin interés y a súper largo plazo. No, además, parece que ahí lo que estás planteando vos, quizás una conclusión, es que el capital
para poder venderle a alguien, esa persona tiene que haber vendido algo. Entonces, si esa persona que vos decís es potencialmente un consumidor y que podría encontrar un mercado y eso le sobra. Y un trabajador, digo, ¿no? También. Claro, la es condición una mano de obra súper barata esa para el capital. Sí, pero vos necesitas condiciones de la fuerza de trabajo que no son solo mano de obra barata. Vos necesitas que tenga condiciones de formación, por ejemplo, de disciplina. Sí, no, eso entiendo lo que decía el compañero de los tributos productivos. Sí, Cuando vos vas, de hecho, toda Asia, durante la década del 40 era un lugar que no le servía. Y de hecho, cuando uno mira lo que después aparece en la década del 50, no sé si charlaron esto cuando. No, pero uno lee los papers sobre para Corea en la década del 40-50 y era hay que seguir el modelo argentino. Digamos, y te da todo recomendaciones de por qué los coreanos eran vagos, que el confucianismo los llevaba hacia cualquier cosa, que no sabían qué producir, que no sé qué. Después de la década del 70 esa es la forma que hay que imitar y lo otro. ¿Por qué? Porque cambió atributos en un lugar, no había renta, no se podía compensar nada. Y lo que hay ahí es una industria que no sirve para nada, en la colonia japonesa no se podía producir nada, eran todos obreros rurales sin atributos productivos, y de golpe cambia la matriz tecnológica y esos obreros pasan a ser la expresión de la Claro, por eso el capital tiene esa capacidad de hacer esa transformación. Claro, pero el punto es, no encontró la base productiva para que África, la población africana, responda a ser explotable en condiciones normales. Porque ni en los diarios salió. Incluso una cosa. Ahora, uno puede decir, a futuro existe una transformación productiva, por lo cual esa población deje de ser población sobrante y pueda ser empleada, porque, bueno, en principio cuando miraba Asia en la década del 50, hubiese dicho, no, el capital no va, esta población no es una fuente. Cambió algo que lo hizo. Bueno, futurología, no sé, lo que sí uno puede ver es que hoy no expresan, por más que tengan necesidad social, no es una necesidad social solvente. Y no es solvente porque el capital lo que encuentra ahí es poder valorizarse inmediatamente en la extracción de la propia renta, pero lo hace bajo una forma que no reproduce una unidad nacional, bajo una forma de Estado, sino que lo hace bajo una forma en la cual incluso los chinos yendo van y hacen de economía de enclave, ni siquiera hacen, digamos, el proceso de organización general que ocurre en América del Sur. O sea, van a poner una fábrica, la ponen a poner y se van. Sí. Nada que eso. Ni Como siquiera apropiación de algún recurso la natural. parte, digamos, no tiene ni el prurito de preocuparse de que haya una formalidad democrática o tiene otra. La forma de la no injerencia es y expresa una forma política particular también, diferente a la forma política que tomaba el imperialismo antes. El imperialismo antes tenía un carácter pretendidamente civilizatorio, porque buscaba una formación general de una clase obrera y una serie de cuestiones. Ahora eso no aparece. Igualmente uno entra en internet y se pone a buscar así como esos videos donde dice, bueno, los países que serán dentro de 100 años potencias económicas, ¿sí? Y en casi todos se encuentra, aparecen países africanos, aparece Nigeria y aparece el Congo, y te da un poco las razones supuestamente de por qué. Lo que pasa es que hay escalas, justo en Nigeria, por situaciones futbolísticas, busqué, hay 207 millones de personas en Nigeria. ¿Sí? Entonces, claro, ahí puede ser que empiece a cuadrarle al capital, es decir, ahí sí hay una masa de población potencialmente explotable. Justamente Igualmente eso ya es, y tiene petróleo además. Sí, pero claro. no sé, futurología. Pero una de las razones que dan justamente es los índices de crecimiento demográfico de los países que creo que el número uno, por lo menos hoy, en las predicciones, que tiene digamos, mayor crecimiento poblacional es el Congo. Bueno, para que mirar. Más en detalle África. Vamos a ver si llega. Sí. Sí, Dale, bueno, dejo, bueno, ahora sí, digamos, porque plantear algo solo, quedaron dos cosas afuera, una que me parece que vale la pena retomar con mayor profundidad, que es la forma política de la crisis y todo el peso del autonomismo, que me parece que está bueno para discutir. Lo otro, simplemente mencionar, porque ya vos lo dijiste, la privatización desde acá del 90 es una forma de pagar, de desendeudarse que tiene el Estado Nacional, ¿para qué? Para renovar nuevamente la deuda. ¿Sí? Pero en todo caso igual lo retomamos la clase que viene. Una cosa con respecto a la clase que viene. En principio, el